Amigos, bienvenidos a Vladimir a la Una. Nuestro invitado de hoy, el politólogo John Magdaleno, analista político, profesor universitario. Bueno, Vladimir, ¿cómo te va? bien, gracias por la invitación, muy gentil de tu parte. Caramba, bueno, mira, antes de comenzar a conversar contigo, me escribieron familiares de Delson Guárate. Él está, bueno, hospitalizado en el hospital militar, es preso político, como ustedes lo saben. Fue alcalde del municipio Mario Briceño Aragorri en el estado de Aragua. Y me anuncian que él va a iniciar una huelga de hambre. Ayer se tenía una audiencia, la número 10, que ha sido suspendida. 10 veces han suspendido la audiencia, no le han realizado ni siquiera la primera audiencia a Delson Guárate. Y bueno, su situación de salud también un poco comprometida, pues con algunos problemas, y no han podido hacer unos exámenes por falta de un aparato, algo así fue lo que nos indicaron. Así que bueno, me pidieron que diera esta información y con eso cumplo pues con hacerlo. Bueno, bienvenido John, gracias por Gracias, Vladimir. Conversar. Gracias. Y en el mes de mayo tú decías que la constituyente puede ser una amenaza para el gobierno. Y también aquí en julio evaluamos la situación política a propósito de la constituyente y bueno, en el mes de septiembre también tú diste algunas declaraciones con respecto a la conveniencia de que la oposición participara en las elecciones. ¿En qué ha resultado la constituyente para el gobierno Bueno, y para el país? Sí, para el gobierno, lo que observo son básicamente dos cosas. Primero, el presidente Maduro está intentando transferir parte de la responsabilidad a la constituyente. Por ejemplo, durante los primeros días del mes de septiembre presenta 7 proyectos de leyes, de decreto ley en verdad, que sometía a la consideración de la constituyente. Esa era una manera de compartir la responsabilidad con la constituyente. Es curioso porque en el mes de julio se había registrado una encuesta de cobertura urbana ampliada, una caída adicional de la aprobación de gestión del presidente Maduro. Una encuesta de análisis reveló 17% de aprobación de gestión para el mes de julio, en el caso del presidente Maduro. Así que quizá la constituyente sea una respuesta a los problemas, por un lado, de imagen que tiene el presidente, pero por otro lado es una respuesta sistémica. El problema que hay en Venezuela no es solo un problema de imagen presidencial, es un problema de pérdida de legitimidad. Tú revisas, por ejemplo, los estudios y vas a encontrar que el TSJ tiene más del 75% de desaprobación. Vas a encontrar antes del 30 de julio y vas a encontrar que el CNE tenía más del 75% de desaprobación de gestión. Que la Fuerza Armada Nacional tenía alrededor del 75% de desaprobación de gestión. Y la gestión del presidente Maduro más de 80% de desaprobación de gestión. Así que es un problema sistémico, no es un problema solo presidencial. Así que veo que la constituyente es una respuesta a esto. También es una respuesta estratégica del gobierno para intentar contener o negociar eventualmente, dependiendo de los escenarios en los que nos manejemos, la eventualidad de una transición hacia la democracia, de contener o negociar los términos del cambio. Esa puede ser, digamos, otra interpretación de la constituyente. A la fecha todavía no se ha anunciado el primer artículo de la Constitución que se vaya a modificar. A la fecha, por ejemplo, el gobierno, por intermedio de la Constituyente, ha amagado con hacer cosas, con tomar decisiones en la Constituyente, pero no hay allí mayores avances, salvo, por ejemplo, el anuncio de la conformación de la Comisión de la Verdad. Y la ley contra el odio, es una de las leyes en las que están trabajando, ¿no? Odio, sí. Pero, de vuelta. Incluso, perdón, John, el propio vicepresidente de la constituyente, Isaías Rodríguez, admitía que había mucha expectativa con respecto a las decisiones económicas que podían nacer de la constituyente y que no nacieron, ¿no? Que no han nacido hasta ahora. Sí, porque... Vamos a decir que no han nacido. Porque todavía... Sí, y esa observación es muy pertinente porque, entre otras cosas, Vladimir, creo que nos estamos acercando rápidamente a un cuadro de hiperinflación. Ahora sí, técnicamente nos estamos acercando a eso. La definición que utilizan los economistas es, para entender hiperinflación, 50% intermensual. Es, por supuesto, una definición discutible que proviene de la Federación Internacional de Contadores Públicos. Esa definición se da en un contexto en donde las tasas de inflación son muy distintas a las que hay hoy en día, pero esa es la que hay. Hiperinflación es 50% intermensual. Pues muy bien, si tú revisas el estudio de la Asamblea Nacional de julio, la inflación de ese mes fue de 26%, en agosto 34%, en septiembre ¿cuánto habrá sido? Cerca de 40%, no lo sé, ya lo dirá el estudio que contrata la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico. Así que nos estamos acercando a un cuadro de hiperinflación. Menores divisas disponibles,
por problemas que ya habían antes de las sanciones, que agudicen las sanciones internacionales, va a equivaler pronto a una mayor escasez. Una cacería de la divisa. Y una mayor escasez y debilitamiento del bolívar. Y un debilitamiento del bolívar. Es decir, el cuadro económico que se nos viene encima es bastante complicado y la constituyente que se vendió como la gran solución frente a estos problemas no ha hecho nada relevante para encararlo. De vuelta, el presidente hizo un anuncio los primeros días de septiembre de 7 decretos leyes o 7 proyectos de decretos leyes que somete a la consideración de la constituyente. Hay algunos cambios, pero nada radical como para encarar la gravedad de la crisis. Sin embargo, yo creo que sería tapar el sol con un dedo no decir que Maduro ganó esa mano de esos 4 meses al lograr imponer la constituyente. Tú mismo decías en esa entrevista que hicimos en julio, decías, el escenario más probable es que el gobierno logre instalar la asamblea, y lo logró instalar. Sí. Y el país, de alguna manera, pues el país opositor se desmovilizó desde el punto de vista de la calle. Eso no quiere decir que el descontento ya ha desaparecido. Sí, desde luego. En general, estoy de acuerdo contigo. El asunto es que internacionalmente, ahora sí hay un caso documentado que está siendo llevado a la Corte Penal Internacional de La Haya con motivo de las violaciones de garantías, violaciones de derechos humanos cometidas durante los 4 meses. Entonces sí, en el corto plazo el gobierno ganó la partida. Claro, una mano no es la partida. Ajá, pero a mediano plazo ahora tiene un caso de opinión pública internacional y un caso de un organismo internacional de envergadura, la Corte Penal, porque según esta documentación se presume que hay un patrón en las violaciones de derechos humanos cometidas en esos 4 meses. Es decir, el caso también sirvió como para que la oposición lograra sensibilizar mucho más a la comunidad internacional sobre lo que está pasando en Venezuela. Sí, claro, ese es un efecto que todavía tiene lentitud en expresarse, ¿no? Hay que ver cómo se desarrolla todo esto y si la negociación prevalece o no en Venezuela, y que pudiera derivarse precisamente del escenario internacional más que del nacional. Esa es una de las cosas que uno analiza también, ¿no? O de una suma de factores, pero el internacional pesa mucho. Sí. Y sobre todo la situación económica, el financiamiento económico. Sí, esa es una variable crítica en mi opinión, disponibilidad de divisas, que es una función de precio del petróleo más financiamiento externo. Y por ambas vías no parece que tú vayas a escalar más allá de los 40.000 millones, sumando ambas. No parece que vayas a superar el umbral de 40.000 millones de dólares. Los ingresos estimados para este año, yo no soy experto en la materia, pero leo un poco sobre ella y los ingresos estimados rondan entre 20 y 25.000 millones de dólares por la vía de los ingresos petroleros. Ahí el problema es que el volumen de producción viene cayendo y los precios sí están experimentando una ligera recuperación. Se prevé que para el año que viene, en el primer trimestre, experimenten una ligera recuperación adicional, pero la estimación para el año que viene hasta la fecha ronda entre 47 y 50 dólares. Así que por esa vía el gobierno no va a tener un mayor margen de maniobra. Y yo no creo honestamente que Rusia y China le presten más de 15.000 millones o por lo menos 15.000 millones de dólares al gobierno de aquí al año que viene. Yo no lo veo tan factible. Tendrían que producirse, unas ofertas grandiosas de parte del gobierno a China y a Rusia como para que se produzca un préstamo superior. Sí, tienes razón, esa es una variable crítica. La presión internacional ayuda en el sentido de que reduce el margen de opciones estratégicas disponibles para el gobierno, pero ese no es el disparador. Pero no sé cómo estamos de tiempo. Tenemos que hacer la pausa para Vamos a hacer la pausa, sí. Y me gustaría también que evaluemos a la oposición, porque no es solamente evaluar los factores que ya tú mencionabas del Estado como tal, sino también el comportamiento opositor, y esto